¿Alguna vez te has preguntado por qué todo se siente tibio? ¿Por qué, incluso rodeado de tecnología, libertad y posibilidades, te sientes anestesiado? ¿Y si el problema no fuera la vida en sí, sino el hecho de que dejó de ser un misterio? Lo más hermoso que podemos experimentar es lo misterioso. Es la fuente de todo arte y ciencia verdaderos. Albert Einstein. Pero ¿qué pasa cuando el misterio se evapora? Cuando todo está al alcance de un clic, de un toque, cuando incluso el alma de las cosas parece haber sido empacada al vacío. Este video es para quien ya miró por la ventana y, aun viendo el mundo ahí afuera, sintió como si todo estuviera distante. Para quien ya viajó, pero no se emocionó. Para quien ya amó, pero no se erizó. Para quien está vivo, pero se pregunta si todavía siente algo de verdad. Todos nosotros, en algún momento, experimentamos esa extraña dormancia interior, un vacío sutil que no grita, pero susurra: ya nada me sorprende. Y eso es peligroso, porque la falta de sorpresa es el primer signo de que estamos perdiendo el encantamiento, y sin encantamiento, vivir se convierte solo en existir. Recuerdo una madrugada solitaria en la que todo estaba en silencio. Estaba acostado, sin sueño, viendo el techo, y de pronto me di cuenta de algo. No podía recordar la última vez que había sentido un verdadero deslumbramiento. Esa sensación arrebatadora de novedad, de maravilla. Todo en mi vida se había vuelto práctico, rápido, eficiente, pero también predecible, repetido, seco. Sentí un nudo en el pecho, una nostalgia de algo que ni siquiera sabía nombrar. Fue ahí, en ese instante, que entendí: el mundo no se volvió aburrido. Yo fui quien perdió la capacidad de maravillarme con él. ¿Qué nos pasó? Vivimos en la era de las respuestas, pero cada vez tenemos menos preguntas. Sabemos el camino hacia cualquier lugar, pero no sabemos por qué deberíamos ir. Tenemos acceso a todo, pero la sensación es que ya lo vimos todo, y eso nos mata por dentro, despacio, en silencio, disfrazado de normalidad. Byung-Chul Han, filósofo surcoreano, escribió que vivimos en el terror de lo igual, donde todo es tan parecido, tan estandarizado, que incluso lo nuevo ya nace con sabor a déjà vu. Esa saturación de lo idéntico nos priva de la diferencia, y sin diferencia no hay deseo. Desear es ir al encuentro de lo desconocido, pero si nada es desconocido, ¿qué queda? Este recorrido que comenzamos ahora es un intento de rescatar el asombro, de recuperar la mirada de quien ve por primera vez, de entender cómo nos acostumbramos al vacío y tal vez cómo podemos volver a sentir. Y no esperes respuestas listas. Este video es una travesía, un descenso delicado entre el tedio y la trascendencia. Vas a encontrar filosofías olvidadas, memorias oscuras e ideas que quizá ni quieras enfrentar. Pero si estás aquí, es porque algo en ti aún late, aunque sea débil, aunque sea silencioso, y con eso basta. Ahora, cierra la puerta, baja la luz y ven conmigo. Había una vez un tiempo en que el mundo parecía infinito, cuando los mapas no eran solo herramientas, eran portales. Cada nombre inscrito en ellos, cada curva de un río, cada ciudad extranjera era como un conjuro que evocaba imágenes, sonidos y olores que nunca habíamos experimentado, pero que sentíamos en la piel, como un llamado ancestral. ¿Recuerdas esa sensación? Cuando escuchar el nombre Estambul era suficiente para imaginar bazares llenos de especias, mezquitas doradas e historias de sultanes susurradas por el viento. Cuando la idea de cruzar el océano Atlántico parecía tan grandiosa como embarcarse en una misión hacia otro planeta. Hoy, todo eso parece haberse apagado. La globalización, esa fuerza avasalladora que prometía unirnos, terminó por nivelarnos. Nuestras ciudades, antes marcadas por identidades únicas, ahora comparten escaparates idénticos. Zara, McDonald's, Starbucks. No importa si estás en Tokio, Ámsterdam o Sao Paulo, el escenario se repite como un sueño reciclado, y eso vacía. Eso desgasta el encantamiento. Las calles dejaron de ser caminos hacia lo inesperado y se convirtieron en pasillos de centro comercial. Recuerdo que el autor del texto original, Stefan, contaba cómo en la infancia bastaba una foto de Estados Unidos para que su imaginación explotara en posibilidades. Veía las Torres Gemelas en un libro e imaginaba cómo sería estar ahí. El misterio de la distancia era alimento para su alma. Y hoy, tecleamos Nueva York en Google y tenemos acceso a todo en segundos, desde el precio del metro hasta la textura del asfalto. El misterio fue reemplazado por el exceso de información. Y no es que saber más nos haya vuelto más vivos, nos volvimos espectadores. El mundo está ahí,
expuesto como un cuerpo bajo luz fría, sin sombras, sin secretos, y eso es lo contrario de lo que nos mueve. Nietzsche decía que tenemos el arte para no morir de la verdad, pero ¿qué pasa cuando incluso el arte se vuelve predecible? Cuando hasta el cine parece una repetición de fórmulas y la música un eco de algoritmos. Vivimos en lo que Jean Baudrillard llamó hiperrealidad, un mundo donde el simulacro sustituye a lo real. Vemos fotos de una selva tropical tomadas con drones en 4K y creemos que ya conocemos ese lugar, pero nunca olimos la tierra mojada, nunca nos picaron los mosquitos, nunca nos perdimos entre los árboles, y eso nos roba algo esencial. Peter Wessel, Zapfe, el filósofo noruego, hablaba del desempleo espiritual. Según él, la tecnología, al eliminar los peligros y dificultades de la vida, también eliminó el espacio para la grandeza de la experiencia humana. Al hacer todo accesible, fácil y rápido, le quitamos a la vida el esfuerzo, la entrega, el riesgo, y con eso le quitamos también el significado. Un viaje de meses por mar, entre tormentas y enfermedades, le daba a la llegada un valor casi sagrado. Hoy, volamos al otro lado del mundo en 15 horas, y a duras penas prestamos atención al paisaje de la ventanilla. La era del misterio terminó, y con ella perdimos la mirada encantada de la infancia, la mente que devoraba enciclopedias, el corazón que palpitaba con lo desconocido. ¿Pero de verdad terminó? ¿O simplemente nos entrenaron para dejar de buscar? Porque el misterio sigue vivo, no en las pantallas, sino en los silencios, en las preguntas que ya no hacemos, en las miradas que evitamos, en la valentía de perderse, sin GPS, sin plan, sin respaldo. El mundo no perdió el misterio. Somos nosotros quienes olvidamos cómo mirar. Y quizá, solo quizá, este video sea el primer paso para recordarlo. Ahora dime, ¿alguna vez sentiste que el mayor obstáculo no está afuera, sino dentro de tu mente? A veces el problema no es lo que sucede, sino cómo lo interpretas, cómo reaccionas y cómo te saboteas. Existe una técnica que ayuda a reorganizar tus patrones de pensamiento y te da estructura para tomar decisiones conscientes, basadas en lógica, claridad y valores internos. Combina elementos de la filosofía aplicada con neurociencia moderna y ejercicios prácticos de autoconocimiento. Muchas personas que estaban atrapadas en ciclos de ansiedad, procrastinación o impulsividad lograron finalmente tomar el control de su mente aplicando este proceso. Dejamos un video completo con todos los detalles en nuestro sitio web. Si quieres entender cómo funciona, escanea el código QR en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Hay algo profundamente engañoso en la comodidad. Se presenta como alivio, como recompensa, como un derecho adquirido por vivir en un mundo moderno, pero en silencio nos ablanda, nos debilita. Y más que eso, la comodidad, cuando se vuelve regla y no excepción, empieza a corroer el espíritu. Peter Wessel Zapfe, ese mismo filósofo noruego que hablaba del desempleo espiritual, tenía una visión casi profética de lo que estamos viviendo. Según él, cuando eliminamos de la vida los obstáculos, los riesgos y los dolores, también eliminamos las oportunidades de crecimiento interior. El alma humana, dice, fue moldeada para luchar con lo desconocido, para perderse y encontrarse, para equivocarse y en el error transformarse. Pero ¿qué pasa cuando todo es seguro? Cuando un clic resuelve lo que antes exigía valentía, cuando lo que era ritual se convierte en delivery. ¿Has notado cómo hoy incluso viajar se volvió un acto sin alma? Reservamos todo con anticipación. Sabemos lo que vamos a encontrar. Tenemos reseñas, videos, consejos, guías y aún así, en el fondo, parece que falta algo. La verdad, falta el improviso. Falta el no sé qué va a pasar. Falta ese frío en el estómago que antecede una experiencia real, no guionizada. Y esto no aplica solo para viajar. Aplica para amar, para vivir, para soñar. Tercerizamos nuestras experiencias. En lugar de conocer a alguien por casualidad, esperamos a que el algoritmo nos traiga a alguien compatible. En lugar de enfrentar el tedio, esa ventana poderosa hacia el autoconocimiento, corremos al celular. En lugar de escuchar el silencio, buscamos playlists, nos protegemos de la vida real y a cambio recibimos simulaciones, más prácticas, más limpias, más predecibles, pero también más superficiales. La comodidad, cuando se absolutiza, se vuelve una prisión con almohadas y lo más trágico, una prisión en la que nos encerramos por voluntad propia. Imagina, por un instante, ser un joven en 1750, embarcando en una carabela rumbo al otro lado del mundo.
Podrías morir, podrías no volver jamás, pero si regresaras, regresarías siendo otro. Hoy tomamos un avión, vemos 2 películas, comemos un snack industrializado y estamos del otro lado del planeta sin siquiera percibir la travesía. Llegamos intactos, pero también inalterados, y eso es lo opuesto a la transformación, porque no hay transformación sin entrega, sin esfuerzo, sin pérdida. Quizá por eso tantos de nosotros nos sentimos tan vacíos, incluso rodeados de todo. La comodidad nos robó el alma no porque sea mala en sí, sino porque en exceso elimina el roce con lo real, y es en el roce donde el alma se forja. Nuestro tedio, esa sensación de que nada emociona ya, no es señal de que el mundo empeoró, es señal de que estamos viviendo con los sensores apagados. Todo está tan amortiguado que el impacto de la vida apenas nos toca. Zygmunt Bauman, al hablar de la modernidad líquida, decía que todo se escurre entre los dedos, el amor, la verdad, el sentido de pertenencia. Vivimos intentando evitar el dolor, pero sin dolor no hay profundidad, no hay revelación. Y aquí está la paradoja. Cuanto más intentamos evitar el malestar, más vacíos nos sentimos. La comodidad no es el villano, pero debe ser la pausa, no el destino. Necesitamos, urgentemente, reencontrar el valor del esfuerzo. No por el esfuerzo en sí, sino por el viaje que propone, por el alma que vuelve a encender. Por eso, te hago una invitación. Fíjate cuándo estás buscando solo el camino más fácil. Cuestiona si eso realmente te está llenando o solo te está distrayendo. Quizá descubras que, para sentir de nuevo, para emocionarte de verdad, tendrás que salir de esa burbuja acolchonada. Tendrás que exponerte, comprometerte, perderte. Solo así, el alma regresa. ¿Ya te diste cuenta de que todo parece igual? Viajas a un lugar al otro lado del mundo y encuentras los mismos cafés, las mismas tiendas, la misma ropa. Parece que todos vivimos dentro de la misma maqueta, solo con subtítulos diferentes. El mundo, que antes parecía vasto, único y misterioso, fue empacado en versiones repetidas de sí mismo. Y esa sensación de «esto ya lo vi antes» está en todas partes. La promesa de diversidad se convirtió en una entrega de uniformidad. No importa si estás en Tokio, París o Sao Paulo. Ahí está el Starbucks. Ahí está el McDonald's. Los aparadores se ven parecidos. La gente se viste casi igual. Escuchamos las mismas canciones. Vemos las mismas películas. Todo tan estandarizado que parece que la cultura misma fue globalizada y pasteurizada. Intentamos buscar novedad, pero lo nuevo siempre tiene cara de viejo. Las redes sociales alimentan eso con algoritmos que nos muestran más de lo que ya consumimos. ¿Te gustó esto? Aquí tienes más de lo mismo, y más, hasta que nuestra mente entra en un bucle. El filósofo surcoreano Byung-Chul Han llama a esto el terror de lo igual, una sociedad que elimina lo diferente en nombre de la eficiencia, de la familiaridad, del confort. Pero eso tiene un precio, la muerte de la sorpresa. Antes, viajar era una experiencia transformadora. No sabías qué ibas a encontrar. Era un choque cultural, un asombro. Hoy, llegas a otro país y encuentras la misma estética, la misma comida, los mismos productos. Ya no hay sorpresa. Y donde no hay sorpresa, no hay asombro. Donde no hay asombro, no hay emoción verdadera. Y esto no vale solo para los viajes. Está en todo. En las relaciones, por ejemplo. Con las apps, las personas se presentan como si fueran productos en un escaparate. Fotos, descripciones, intereses en común. Y lo que debería ser un encuentro con lo impredecible se convierte en una selección basada en filtros. No hay magia, no hay tensión, no hay ese frío en el estómago del azar. Hoy vivimos una vida completamente filtrada. Y entonces llega el vacío. Porque lo que nos movía, lo que aceleraba el corazón, era precisamente lo desconocido, lo diferente, lo inesperado, el encuentro con lo que nos sacaba del lugar común. Sin eso, todo se vuelve tibio, predecible, aburrido. Nos acostumbramos tanto al confort y a la repetición que olvidamos el valor del extrañamiento. Y el extrañamiento es esencial, es lo que nos enseña, lo que nos desafía, lo que nos transforma. Pero ahora todo está moldeado para agradar. Lo que no agrada, lo descartamos. Lo que es diferente, lo rechazamos. Y así, nos vamos encerrando cada vez más en burbujas donde todo suena familiar, hasta que la vida pierde sabor. El mundo no se volvió menos interesante. Nosotros somos quienes dejamos de estar abiertos a lo inesperado. Por eso, quizá el secreto esté en romper los patrones,
en buscar aquello que normalmente no buscaríamos, en salir, aunque sea un poco, de la línea recta, porque solo en el choque con lo nuevo volvemos a sentir que estamos vivos. Queremos sentir más de la vida, eso es un hecho. Queremos sentir el corazón acelerado, los ojos brillando, el cuerpo reaccionando a algo que realmente nos toca. Queremos enamorarnos de verdad, vivir algo que nos saque el piso, hacer algo que nos deje con ese cosquilleo delicioso en el estómago. Pero, al mismo tiempo, queremos todo eso sin lastimarnos, sin perder tiempo, sin frustrarnos, sin fallar. Y ahí es donde vive el problema, porque lo que le da intensidad a las experiencias es justamente el riesgo que cargan, la imprevisibilidad, la posibilidad de que no salga bien, la posibilidad real de doler o de transformar por completo quiénes somos. Hoy en día, intentamos controlarlo todo. Queremos la cita romántica perfecta, pero con la ayuda de un algoritmo. Queremos descubrir lugares nuevos, pero ya vimos 1000 videos del destino antes de viajar. Queremos crear, pero nos da miedo el juicio. Queremos decir lo que sentimos, pero calculamos cada palabra para no parecer demasiado frágiles. Vivimos tratando de protegernos, y por eso terminamos viviendo solo a medias. Sentir, de verdad, exige exposición, exige entrega. Es como amar a alguien. Solo sientes la profundidad de ese amor cuando aceptas el riesgo de salir herido, cuando te quitas las armaduras y te muestras, aunque tengas miedo. Hoy todo parece demasiado práctico, demasiado eficiente, pero esa eficiencia mata lo impredecible, y con eso también muere la emoción. Peter Zapfe ya hablaba de esto hace décadas. Lo llamaba desempleo espiritual, esa sensación de que la vida perdió el peso, el sentido, la profundidad. Porque cuando eliminamos el desafío, eliminamos también el crecimiento. Y esto vale para todo. Las amistades de verdad requieren tiempo, paciencia, exposición. Los proyectos que valen la pena no son los que tienes totalmente bajo control. Son los que te sacan del confort, los que te hacen sudar frío, los que dan miedo. Ahí, justo en la frontera entre lo conocido y lo desconocido, es donde vive lo más vivo en nosotros. Solo que evitamos ese lugar. Queremos sentir, pero no queremos arriesgar. Queremos vivir, pero sin soltar el control. Y por eso todo parece medio tibio, medio sin chiste. No porque la vida haya dejado de ser intensa, sino porque dejamos de permitir que nos atraviese de verdad. Decimos que queremos emoción, pero lo que realmente queremos es seguridad. Queremos saber el resultado antes de jugar, pero la vida no funciona así. No te vas a emocionar con algo si no te lanzas por completo. Y sí, eso significa correr riesgos, significa lastimarte a veces, pero también significa sentirte profundamente vivo. Al final, la emoción que tanto buscamos no está en cosas nuevas ni en experiencias exóticas. Está en nuestra disposición a entregarnos, aunque haya miedo. Tal vez el mundo no haya cambiado tanto como creemos. Tal vez el cielo siga siendo el mismo, con sus estrellas inalcanzables, su inmensidad inquietante, su invitación silenciosa al misterio. Tal vez lo que realmente cambió fuimos nosotros. Desaprendimos a sentir, o mejor dicho, nos enseñaron a no sentir demasiado. Nos dieron comodidad y dijeron que eso era libertad. Nos dieron distracción y dijeron que eso era placer. Nos dieron seguridad y la llamaron felicidad. Pero ninguna de esas cosas, por sí sola, sostiene un alma, porque el alma no se alimenta de previsibilidad. Necesita riesgo, entrega, silencio, preguntas sin respuesta. ¿Ya no sientes emoción por nada? Es porque te alejaste de lo que realmente te atraviesa. Y esto no es una acusación, es un llamado. Un llamado a reaprender a ver el mundo con ojos capaces de maravillarse, a rescatar el misterio en las cosas pequeñas, en el rostro de un desconocido, en el olor de la lluvia, en una conversación sin el celular cerca, a permitir que el tedio vuelva a ser una puerta y no un problema, a dejar que la nostalgia, la duda, el miedo, todas esas emociones que intentamos apagar, vuelvan a formar parte del camino. Hay una diferencia inmensa entre vivir y funcionar. Y tal vez eso es lo que estás sintiendo. Estás funcionando, cumpliendo tareas, produciendo, consumiendo, pero no estás viviendo de verdad. No te estás emocionando con las posibilidades, con los encuentros, con lo incierto. Te cerraste a lo impredecible, y lo impredecible es donde vive lo sagrado. Necesitamos menos algoritmo y más azar, menos velocidad y más presencia, menos protección y más vulnerabilidad, porque solo siente quien se arriesga. Solo se encanta quien se permite no saber.
Solo se emociona quien se abre, aunque a veces duela. El problema no es que el mundo haya perdido la gracia, es que tenemos los sentidos adormecidos, pero pueden despertar. A veces lo único que necesitas es caminar sin dirección, hablar con alguien que piensa diferente, volver a escuchar una canción vieja, perderte a propósito, porque es en el desvío donde la vida sorprende, y solo en lo desconocido es donde se revela de verdad. Sigues vivo, y eso, por sí solo, ya es una invitación para volver a sentir. Gracias por haberte quedado hasta aquí, de verdad. ¿Sabes? Grabé este guión mentalmente por primera vez en una madrugada silenciosa. Estaba solo, con el rostro iluminado únicamente por la luz del monitor, mientras escuchaba a lo lejos el sonido de una lluvia suave golpeando el techo como un recordatorio. La vida todavía está pasando allá afuera. Y en ese momento me di cuenta de que hacía tiempo que no sentía nada de verdad. No era tristeza ni alegría. Era una especie de anestesia existencial, un adormecimiento de quien vive rodeado de todo, pero lejos de sí mismo. Entonces me acordé de una escena antigua, de la infancia. Mi abuelo y yo caminando por un sendero de tierra, lejos de cualquier señal de internet, sin prisa. Él me mostró una piedra con marcas extrañas y dijo, «Mira esto, parece que tiene una historia escondida aquí». Y me quedé ahí, mirando la piedra como si fuera un fósil mágico. Yo era solo un niño, pero en ese momento sentí un tipo de emoción que no cabe en palabras. Era asombro, era misterio, era vida. Esa es la emoción que he estado tratando de reencontrar. Y tal vez eso mismo es lo que tú también estás buscando. Quizá por eso este video te encontró. Si esta conversación te tocó en algún punto, aunque sea pequeño, quiero que sepas que no estás solo. Hay otros sintiendo lo mismo, cuestionándose, deseando volver a conectarse con algo más real, con algo que no pueda resumirse en stories de 15 segundos. Esta comunidad silenciosa, de personas que todavía sienten, aunque sea en silencio, aunque sea escondidas, con ustedes es con quienes quiero seguir hablando, y por eso te agradezco, por haber escuchado hasta el final, con el corazón abierto, que esto haya sido, de alguna manera, el susurro que te faltaba para recordarte. Todavía sientes, y eso lo es todo. Y no olvides hacer clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado si quieres acceder al contenido completo sobre el modelo de autotransformación que combina neurociencia y filosofía práctica y que te ayuda a desarrollar disciplina, claridad mental y una dirección real para tu vida. Ahora sí, el momento más filosófico de este video: darle like, comentar y suscribirte al canal. Lo sé. Suena un poco contradictorio pedir eso después de 20 minutos hablando contra la cultura de la repetición y del consumo rápido, pero seamos honestos. Hasta Sócrates necesitaría un botón de like si estuviera en YouTube. Así que, si este video te dejó algo, un pensamiento nuevo, un recuerdo viejo, o simplemente esas ganas de salir a caminar sin rumbo, retribuye como puedas. Deja un comentario diciendo qué te tocó. Compártelo con alguien que vive diciendo que últimamente todo se siente medio sin chiste. Y claro, si quieres continuar este camino conmigo, suscríbete al canal. Aquí no hay verdades absolutas, pero sí conversaciones que intentan ir a lo profundo. ¿Y esos videos que están apareciendo en la pantalla ahora? No voy a decirte de qué son. Solo te digo esto. Uno de ellos puede cambiar la manera en que ves tu propia vida, pero solo si tienes el valor de hacer clic sin saber qué esperar. Porque a veces, la sorpresa comienza con un simple riesgo. Nos vemos allá.